Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar con Rocío Lacasa, una gran especialista en todos los trastornos de ansiedad, y tenía muchísimo interés en hablar con ella acerca de este trastorno tan importante y que sufre tanta gente. Sí, efectivamente. Pues gracias, Marisol, por invitarme. Yo encantada de poder charlar sobre ello contigo. Yo soy Marisol Llavero, directora del Centro Mente y Salud. Entonces, mi primera pregunta que se me ocurre, Rocío, es si tú tienes una sintomatología conocida, con todos los síntomas que produce un trastorno de ansiedad, ¿tú te dirigirías a un psicoanalista o a un psicólogo, o te dirigirías, como es ahora bastante corriente, a técnicas de relajación, de meditación, de sofrología, de mindfulness? Me encantaría saber cuál es tu opinión. Claro, pues yo a ese respecto opino que siempre es interesante la valoración de un profesional, de un experto en psicología, psicoanalista. Bueno, en este caso lo dejaría un psicólogo y tú eliges ya qué corriente te interesa, ¿no? Elegir a un buen profesional, en este caso que sea experto en ansiedad, y porque muchas veces las personas usan ese tipo de técnicas de una forma equivocada que en realidad hace que profundicen su problema de ansiedad. Afortunadamente tenemos hoy a nuestro alcance pues muchísima información y te puedes apuntar a cursos de mindfulness, de yoga, de meditación, lo cual es maravilloso y estupendo. Pero uno encuentra luego en la consulta que las personas lo utilizan eso, pues las técnicas, por ejemplo, al servicio de control de sus experiencias internas. De rechazo estar sintiendo ansiedad, lo niego, entonces busco a toda costa una técnica que me cure, que me alivie, que me calme. Y sin darse cuenta están entrando en un proceso, en un bucle, buscando soluciones o enfocando las soluciones de una manera poco efectiva o poco estratégica. Además, como la ansiedad forma parte de un sistema cuerpo-mente, pues el experto en psicología, el psicólogo, siempre te puede ayudar a enfocarlo de forma sistémica, no picar técnicas de hoy hago yoga, no me funciona, entonces me meto en meditación. No, vamos a enfocarlo. Entonces el psicólogo te puede aportar como una propuesta de cómo enfocar todas esas técnicas que son muy interesantes. Luego es verdad que hay gente que las usa y les viene genial, pero bueno, si ves que no te van tan genial, pues ver por qué. O sea que tú crees que es necesario un exhaustivo diagnóstico de realmente si sufre de trastorno de ansiedad o hay detrás Sí. algún tipo de conflicto psicológico o de personalidad, ya sea neurosis, ya sea cualquier tipo de trastorno que está influyendo notablemente en Exacto. ese trastorno. Claro, esa es una gran pregunta porque mucha gente va a quitarse el síntoma, ¿no? Siento ansiedad y como ahora en esta etapa de la historia estamos todo el día hablando de la ansiedad, está muy presente, antes no, entonces ahora todo es ansiedad y me quiero quitar el síntoma y busco estas dos técnicas como decíamos. Cuando si no voy a lo que hay debajo, va a seguir apareciendo el síntoma. Diríamos que la ansiedad, que esto es muy típico pero muy preciso, ¿no? Sería como la punta del iceberg, como el síntoma, como la fiebre cuando uno tiene una infección, y todo lo que hay debajo pues es esa personalidad o ese conflicto o ese trauma, ¿no? Podemos ver qué hay debajo de eso. Eh, Personalidad, claro, ¿de qué hablamos? Pues de una serie de patrones disfuncionales, de cómo te relacionas con las personas, con el mundo, contigo mismo, que te llevan a repetir ciertas experiencias desde un lugar determinado, ¿no? De tu personalidad, y de ahí aparece la ansiedad. Entonces, si no tratamos eso, la ansiedad va a seguir apareciendo. O sea que tú eres muy partidaria de una terapia paralela, terapia profunda, que va más allá de simplemente paliar los síntomas. Sí, siempre creo que hay que ir más allá del síntoma, más allá del síntoma, más allá de la ansiedad, siempre. Y ver, nosotros en nuestra web tenemos un informe que hablamos de como de los dos patrones de personalidad, unos que alimentan la ansiedad y otros que alimentan la calma, y como un mapa más ajustado a la realidad, que te permite tener patrones más funcionales para vivir, ¿no? Y en esa
identidad que alimenta la ansiedad, que lo llamamos el absolutista ansioso. Claro, ahí vamos a ver una serie de hábitos mentales, pues de cómo exiges a ti o a la realidad que sea como no es, ¿no? Un patrón muy humano y que nos lleva a mucho sufrimiento. O como o el victimismo, todas esas cosas, ¿no? Esos patrones que si no los vemos a través de una terapia o a través de una introspección, pero mejor acompañar una terapia, ¿no? Más efectivo, como te digo, pues va a seguir ahí la ansiedad. Claro. A mí me parece muy interesante, después de mi experiencia de tantos años, la relación que hay entre la ansiedad y el pensamiento. Me parece muy curioso, ¿no? Como muchas veces yo me he llevado muchos cortes de decir el pensamiento genera ansiedad por esos pensamientos recurrentes, esos pensamientos circulares que al final generan ansiedad, y es complicado distinguir si es una personalidad obsesiva que genera ansiedad o realmente responde a un trastorno de ansiedad. Claro. O sea, me parece muy interesante. Claro, para eso podemos distinguir la ansiedad rasgo y la ansiedad estado. La ansiedad rasgo pues habla de un patrón más inflexible en el que se repite una forma de relacionarse con el mundo y que hablamos eso, pues trastorno de personalidad, dependiente, evitativo, límite, obsesivo, pues van a estar conviviendo con la ansiedad como síntoma, cuando la base es esa. Y luego tenemos la ansiedad de estado, que es simplemente pues pasar una etapa, que eso se puede llamar trastorno de ansiedad, pues por lo que sea, pues una experiencia que hemos vivido, un trauma de mayor o menor magnitud que nos hace tener toda esa sintomatología, pero que luego con el tratamiento adecuado o simplemente a veces con el tiempo remiten los síntomas. No es una personalidad de base que vaya a estar generando continuamente esos estados de ansiedad. Entonces, claro que es muy importante distinguirlo porque sí, hace toda la diferencia. Claro. Y en cuanto a la ansiedad del pensamiento, claro, eso es la clave, totalmente de acuerdo. O sea, la ansiedad al final se alimenta por perderse en el pensar y no darse cuenta que uno está perdido. O sea, que muchas veces el pensamiento repetitivo, recurrente, negativo, llega a provocar síntomas de ansiedad. Sí, desde luego. Sin ser necesario que la ansiedad se provoque de forma, yo creo que un poco innata, un poco congénita. ¿Qué opinas? Sí, completamente. O sea, que la ansiedad viene... La parte congénita, sí, puedes tener un temperamento más excitable, un sistema nervioso más excitable de nuevo, una sensibilidad a los estímulos mayor que otra persona. Eso es lo único que tenemos a nivel temperamento, a nivel genético. El resto es todo perderse en pensamientos. Justo, yo puedo estar en el sofá de mi casa dándole vueltas a algo que hice el otro día, que si me siento culpable, porque tal, y estar generando en el sofá de mi casa unas taquicardias y una sintomatología intensa simplemente por estar pensando. Claro. Oye, Rocío, tú que eres una gran experta de todo esto, ¿tú crees que un hecho puntual que te haya ocurrido, sea la muerte de alguien, sea la forma como ha muerto alguien, o un sueño recurrente, puede llegar a generar un trastorno de ansiedad? ¿O tú crees que estamos preparados los que no tenemos ansiedad, que hemos cruzado los dedos, a no generar ese miedo? Claro, tú lo has dicho, los seres humanos podemos tener mucha flexibilidad y resistencia, este término que está tan de moda ahora, resiliencia, ¿no? Y estamos preparados, diseñados para procesar y digerir eventos traumáticos como la pérdida de un ser querido o cualquier otro evento, ¿no? de la vida. Tenemos que contar con que después de eso podemos pasar un proceso de duelo, de tristeza y normalizarlo. Porque yo lo que observo en muchas ocasiones, y tú seguro, es que el problema viene cuando la persona está haciendo un duelo normal y sano y está triste, o de repente, pues imagínate que ha tenido un accidente en coche, ¿no? Que es un impacto, y de repente le coge miedo a conducir, ¿no? Entonces, el problema es asustarse de esa reacción ante el trauma o ante el impacto.
y ahí sí puede estar provocando un trastorno de ansiedad. Si no deja estar esos síntomas, esas sensaciones, viendo como que es normal, que está en un proceso de duelo, o que es normal que haya cogido un poco de coche, que lo va a retomar gradualmente. Cuando se empieza a exigir que eso no pase y lo ve todo patológico y lo ve todo, ya se empieza a etiquetar como ansioso, como enfermo, ahí es cuando alimenta el trastorno de ansiedad, ¿sabes? Por estar evitando la experiencia de dolor que le ha generado de forma sana y saludable el evento. Es que conozco, tengo un paciente que se mató en las escaleras. Entonces tú aplicarías una técnica mucho más cognitiva o cognitivo-conductual, sí, porque los familiares generaron un miedo atroz, pero atroz, a lo que son las escaleras. Claro. Siempre que veían unas escaleras les provocaba una sintomatología, pero orgánica, ¿eh? Sí, claro, claro. A todo lo que era bajar escaleras o ver un terraplén, etcétera. Tú ahí les aplicarías una técnica más cognitiva, ¿no? Perdona, Rocío. Sí. Cognitiva conductual. Claro, sí. Ahí se aplicaría efectivamente, bueno, habría que evaluarlo muy bien, ¿no? Pero exposición, comprensión de respuesta, según cuál sea la respuesta, y que sí, que se vayan exponiendo gradualmente, tolerando la ansiedad, porque si se exponen, se abruman con las sensaciones físicas y se van, pues van a aprender que eso es una amenaza, es peligroso. Por eso es la ansiedad, ¿no? Lo ven como algo peligroso, o que genera un recuerdo, entonces un recuerdo demasiado doloroso, y empiezan otra vez a luchar contra no recordar y tal y cual. Entonces yo ahí haría un trabajo efectivamente cognitivo-conductual, de que se expongan a lo que temen o a lo que evitan, y luego aparte como ayudarles a procesar el trauma, ¿no? Cómo se lo están contando, cómo se relacionan, si tienen sueños o recuerdos, porque algo típico también en el estrés postraumático, cuando hemos vivido algo así intenso emocionalmente, es que lo normal de nuevo es que podamos tener recuerdos del suceso, soñar con ello, tener pesadillas, tener flashbacks, y eso es parte del procesamiento. Si uno lo deja estar y lo ve como lo que es y no se asusta demasiado, bien, pues va cediendo con el tiempo. Si uno se empieza a asustar, empieza a rechazar esas imágenes o a exigirse estar superándolo y se monta ahí, ¿sabes? Como un bucle de evitación y entonces está haciendo que los síntomas sean más intensos por querer evitarlos. Entonces les explicaría todo eso y por supuesto la exposición. Claro.